va a poder decir lo que todos queremos saber hoy respecto a cómo se va a hacer esta aplicación, el tiempo en que se podría llegar a tener la vacuna eventualmente a Paraguay y de alguna manera aproximarnos a alguna fecha, don Oscar. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sabemos de Oscar, su ocupación. Santiago. ¿Cuál es la importancia del anuncio que hizo hoy el Fondo Soberano Ruso acerca de este tema en particular? Porque el propio Ministerio de Salud le ha dado un particular destaque el día de hoy, señora. Sí, sin duda que es la muestra de que venimos trabajando por fuera del mecanismo COVAX. Como Claro. ustedes saben que bueno, eso tardaría un poquito hasta mayo probablemente. Todas las modificaciones que se hicieron a la ley de vacunas hace muy poquito, sobre las consultas que me hicieron también con respecto al tribunal arbitrario, a la confidencialidad y todo esto que hace poquito se trató, nos permitió poder negociar con las empresas privadas productoras así, sin intermediarios. O sea, nosotros fuimos avanzando de a poco, nos ataban algunas cosas de la ley, pero una vez que se solucionó eso pudimos avanzar bastante más rápido en tratar de conseguir las vacunas por un medio directo, digamos, entre el ministro mismo está personalmente llevando a cabo las negociaciones. Esta vacuna, como otras que están bastante avanzadas, tienen la posibilidad de llegar al país ya tratándose de manera directa y sin aguardar tanto tiempo. Estamos esperando que sea para el primer trimestre de este año. Y entonces todo lo que refiere a esta y las otras vacunas que hayan sido autorizadas en otros países de alta vigilancia ya van a poder ingresar al país con uso de emergencia, ¿verdad? Esa es la figura. Parece que estamos todos apurados. Sí, claramente. Sí. No, porque de eso no cabe la menor duda. Sí. Si la doctora dice el primer trimestre, dice, enero, febrero, marzo. Sí. Está la necesidad casi, doctora, hay que decirlo, la gente, la ciudadanía, todos estamos esperando que si es posible, en las próximas semanas ya haya disponibilidad de las vacunas. Claro, pasa que, bueno, lamentablemente algunos temas confidenciales que se firman con las empresas a veces nos impiden dar tanta información hasta que no haya nada seguro, pero sí estamos bastante avanzados con esta en particular. Y ¿Con la rusa? Con la rusa, sí. Yo creo que el gobierno ruso, el fondo que es propietario de la vacuna, el anuncio que hizo hoy, da muestra de que en realidad estamos avanzando, o sea, que no estamos mintiendo, que realmente estamos avanzando en las negociaciones y que esto está bastante avanzado. No en balde igual la resolución que firmó el ministro en diciembre pasado, de que todas aquellas vacunas que hayan sido autorizadas en otros países con autoridades regulatorias de alta vigilancia, podrían también ingresar al país con la misma autorización de uso de emergencia. Doctora, respecto a Sí. esos plazos, incluso se decía la semana pasada que la primera quincena de febrero, si no había impedimentos, ya podría ser la fecha aproximada como para que estas vacunas lleguen. Entonces pregunto, ¿qué más falta a partir de todo lo que ya se tramitó como para que se realice el envío? Porque entiendo que los papeles tardan más que el envío mismo realmente. Sí, bueno, no es tan así en realidad, pero bueno, sacando ya ese inconveniente que teníamos con la parte jurídica y legal, y avanzando más, ahora nos queda ver la capacidad de producción de la empresa, en qué capacidad va a poder proveer, en qué cantidades, y además el tema logístico. Ustedes saben que hay que tener mucho cuidado con la cadena de frío, con toda la logística. Esta es una de las vacunas que no tiene mucho inconveniente de traslado porque tiene una temperatura similar a la que usamos con las otras vacunas usuales. Contra influenza, por ejemplo, más o menos Claro, parecido. sí, cualquier vacuna tiene una temperatura entre 2 y 8 grados que hay que conservar. Ya. Y bueno, esta vacuna tiene esa facilidad, no así como las genéticas, por ejemplo, que necesitamos un ultra freezer, que de hecho no desestimamos porque también nos estamos preparando para eso, pero quizás tardaría un poco más hasta que afinemos más la logística. No así con las vacunas que son más sencillas en ese sentido, como esta de Rusia o la de Sinovac de China, que también en Brasil próximamente está por obtener también el uso de emergencia.
y también lo tuvo ya en Chile. O sea, vamos avanzando con... La idea es tener varias opciones, no quedarnos con una sola. Insisto en lo de Santi porque es muy importante. Hay una suerte, se puede decir, de aprehensión, apuro de la gente. De verdad es esa la impresión. Por eso insisto un poco en el tema. Vamos a enfocarnos en la vacuna rusa. ¿Cuándo concretamente, a partir de todo lo que se informó hoy, de lo que estamos conversando con usted, doctora, podría llegar en serio la vacuna? Y podría llegar antes de marzo, que sería en el mes de febrero. Faltan varias cosas en el tema logístico que arreglar. No es tan fácil que llegue de Rusia hasta acá y hay que tener mucho cuidado con la cadena de frío, como les decía. En la conservación y en la preparación nuestra, nosotros ya estamos listos. Ya dependería de la capacidad de producción de la empresa misma y a ver cuánto es lo que nos pueden dar y para cuándo, ¿verdad? Pero esperamos que sea en el primer trimestre, antes de marzo, más o menos. Esa es la siguiente pregunta, doctora. ¿Cuál es el lote que solicita Paraguay? Una cosa es lo que la empresa después va a decir, nosotros tenemos esta capacidad o no tenemos y les podemos dar tantas. Pero el primer pedido de Paraguay respecto al lote, ¿cuál es? Yo no tengo el número exacto que pidió Paraguay, eso se negocia normalmente con la industria, ¿verdad? Es algo todavía, creo que no se llegó a esa cantidad. Obviamente nosotros tenemos el desafío de este primer lote para poder vacunar sobre todo al personal de salud y a los habitantes que tengan factores de riesgo, ¿verdad? Pero sobre todo empezando con el personal que está en contacto directo con la enfermedad y que está muy expuesto. Entonces estamos hablando de unos 70.000 más o menos, que entre personal de blanco y administrativo que está muy expuesto. Y bueno, ojalá pudiéramos cubrir ya mismo esa cantidad, pero eso va a depender exclusivamente de la empresa. 70.000, debemos entender entonces que nuestra prioridad, sigo insistiendo en el caso de la vacuna rusa, sí. Porque si no se mezcla, hoy se está hablando acerca de este tema, sería una primera partida de 70.000 vacunas para garantizar la cobertura al personal de salud y a un primer, digamos, lote de vulnerables. Claro, nosotros tenemos el Plan Nacional de Vacunación y si ustedes pudieron llegar a eso, más o menos, eso estimamos que es el personal más expuesto en salud. Claro. Ojalá y pudiéramos conseguir esa cantidad. No estoy segura que nos van a dar esa cantidad. Y si ¿Por ustedes, qué, doctora? ¿Por qué no? Porque en todos los países está dando así cantidades muy reducidas y paulatinamente. Es decir, ¿pero alguna razón en particular? Quizá una semana podemos recibir 10.000 o 2.000 o 5.000. La siguiente, otros 5.000. O sea, no viene en forma... No es de una vez que van a... No viene de una vez, viene por días, por semanas, y eso ocurre en todos los países. En la región está ocurriendo eso también. Bolivia tuvo una primera partida de creo que de 5.000 y después avanzaron. Igual en Argentina tampoco lo recibieron de una vez. Siguen recibiendo vacuna de Rusia. Entonces, depende mucho de ellos, por más que Santi, nosotros antes de tu siguiente pregunta, la doctora acaba de dar en una de las cosas que te preguntan. A los medios, pues, somos el foco, porque si usted pregunte, pues ustedes que son los que pueden preguntar. Bolivia, Argentina, ¿ya tienen? Sí, ya están aplicando. Y entonces la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue la diferencia entre las autoridades sanitarias de Bolivia y de Argentina para que ellos ya estén con disponibilidad? Y yo creo que fue el tema de la legislación, ¿verdad? La legislación de ellos sí les permitía más fácilmente a través de un decreto poder hacer este tipo de negociaciones. Y no una ley. Y no una ley como fue nuestro caso. Entonces eso hizo que se demore un poco, pero lamentablemente nosotros no podíamos hacer ninguna negociación si no teníamos también el amparo de la ley, obviamente, ¿verdad? La particularidad de esta vacuna es que tiene que aplicarse en 2 dosis, o sea, necesariamente en 2 dosis. Bolivia debatió, Argentina debatió y hasta en algún momento se generó polémica. ¿Hacemos la primera dosis y ya la segunda en la misma gente o ampliamos el número de gente distribuyendo esa primera dosis? ¿Paraguay ya tiene más claro el panorama? Para nosotros en particular es importante que se tengan las 2 dosis, porque la primera dosis no tiene toda la cobertura que nosotros necesitamos. Entonces yo creo que se va a dar prioridad a dar las 2 dosis
y posteriormente Claro. extender, porque además estamos esperando también la posibilidad de tener otras vacunas de otro origen. Entonces, es importante eso porque también hay que contar los tiempos. Vamos a suponer que empezamos a vacunar en febrero o marzo. Hay que esperar un mes para la segunda dosis y un mes otra vez para que empiece a tener inmunidad el cuerpo. Entonces, esto no va a ser tan rápido. Esto va a llevar todo el año seguramente y entonces hay que seguir con todos los cuidados de los que siempre hablamos, ¿verdad? Suena más seguro la posición de las 2 dosis. Claro, que Sí. es ¿Qué pasa si hay Claro. algún problema para aprovisionarnos? Pasa No, el no. tiempo y probablemente no haya un complemento y tampoco alcancemos un porcentaje No. de cobertura importante, ¿cierto? No es lo mismo tener una sola dosis Claro, que las por dos. eso. La eficacia de una vacuna se da justamente de acuerdo a las dosis. Por ejemplo, hay otra vacuna que hoy está adelantando bastante, que es la de Johnson Johnson, que habrán escuchado. La fábrica es Janssen, queda creo en Bélgica, y tiene un perfil interesante porque tiene una sola dosis. Pero cuando hablamos de 2 dosis, es necesario aplicarse las 2 dosis para que tengan la Claro. inmunidad que nosotros queremos. Claro. O si no, no sirve realmente. Se dio una cuestión muy peculiar también y en estos días veía en redes sociales un spot o un material que hacían donde se hablaba de la antitetánica, alguien que iba hasta un centro de salud y entraba en pánico y decía, ¿y de dónde es la vacuna antitetánica que me vas a poner? ¿Y por qué me estás poniendo? ¿Y está Sí. o no en la cadena de frío? Porque como nunca creo que ahora se visibilizó aquello de la rusa no tanto, yo espero la de Inglaterra. Lo que llega hoy, esta vacuna rusa, Sí. ¿qué garantías tiene? Bueno, se está aplicando ya, nosotros tenemos informes de las autoridades de la región, sobre todo donde se está aplicando, sobre los efectos adversos, por ejemplo, que también nos preocupa mucho, y no ha llegado al 1% la presencia de efectos adversos y tampoco fueron importantes como para asustarse, digamos. Son efectos comunes, como el dolor local, fiebre, cefaleas, agotamiento, cosas que son hasta normales dentro de la aplicación de una vacuna. O sea, es Entonces más, estamos... es posible decirle hoy a la pregunta y tu respuesta, doctora, a la gente que hay garantía. Porque dice, Claro. vacuna la beberuta rusa, la biomba te cogina. ¿Verdad? Frente Sí. a una oferta que acabas de mencionar, lo de Johnson Johnson, la Sí, hay otras, Pfizer y la de Oxford, sí. sí, Hay entonces, muchas. en este momento ya está eso también, digamos, en la mente de la gente. Claro. Bate come la vacuna rusa, pero y bueno, Y hay que entonces, tener en cuenta sí. también, Oscar y Santiago, hay que tener en cuenta también que depende otra vez de cada persona la reacción que pueda tener ante una vacuna u otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay que cuidar el tema de los alérgicos en algunas, y esta vacuna Sí. todas estas sufrieron un proceso tan acelerado que de verdad todavía no tenemos toda la información a largo plazo. Se sigue aprendiendo. Claro, Ujú. como con el virus, seguimos aprendiendo todos los días si hay una nueva cepa, si no hay, si hay reinfección, no hay. Y la misma cosa va a pasar con las vacunas. En el transcurso del tiempo, recién vamos a darnos cuenta de, por ejemplo, hoy me preguntaban, ¿y hasta cuánto tiempo dura la inmunidad? Y es imposible saberlo. Recién con el correr del tiempo vamos a saber si la inmunidad va a durar un año, si vamos a tener que vacunarnos anualmente o es a largo plazo, a 5 años, a 6 años. Es imposible saberlo porque dados los tiempos que tenemos muy cortos, ¿verdad? Oscar, solamente un par de Sí. preguntas finales. La primera, muy, muy concreta, es ¿cuánto tiempo después de la aplicación de la segunda dosis se genera la inmunidad que se espera? Aproximadamente 30 días después. Eso es importante porque hay casos que se viralizaron de recibió la vacuna rusa y sin embargo tuvo coronavirus. En realidad todavía la vacuna no estaba No. generando efecto. Es lo que te decía recién con respecto a la segunda dosis. Aplicarse la primera dosis no significa todavía la seguridad completa. Aplicarse la segunda todavía hay que esperar que el cuerpo genere esa inmunidad que necesita para poder decir, bueno, está funcionando o no, ¿verdad? Pero hay que esperar, eso son casi 2 meses. Desde la aplicación de la primera dosis hay que esperar como 2 meses. Claro, y lo otro que pregunto es, hoy se conocían detalles de la vacuna china que genera el 50% de efectividad para las personas sanas,
pero para los casos graves hablaban de un 100% de efectividad. Entonces otra vez es saber qué vacuna elegir. Bolivia anunciaba a través de su presidente que la AstraZeneca ya tuvo una firma de contrato con Bolivia y que en abril tendrían esas dosis. Dejando entonces de lado el proyecto ruso en particular, ¿cuándo las demás vacunas con las demás fábricas o empresas laboratoriales? Estamos hablando con todas ellas. Estamos hablando con AstraZeneca desde inclusive antes de tenerlo de la ley ya iniciamos conversaciones con ellos. Fue creo que una de las primeras empresas con las que entramos en contacto a través de nuestra embajada. Y bueno, estamos hablando igual con Pfizer. Pfizer tiene representación en Paraguay, por lo tanto tenemos un mecanismo de comunicación bastante directo, más ágil, claro. Moderna es una empresa que se dedica a fabricar en pequeñas cantidades, probablemente va a ser muy difícil que llegue. Creo que están trabajando desde España para Europa ahora y es muy difícil que llegue a Sudamérica. Y la de Oxford, la de AstraZeneca y la China están siendo utilizadas en Brasil. Y de hecho Brasil está acostumbrado a este tema de la transferencia tecnológica y ellos tienen convenios ya tanto con AstraZeneca como con Sinovac de producir dentro de Brasil. Entonces eso nos acerca un poco más todavía, ¿verdad? Porque el Instituto Butantan, que es muy conocido científicamente por la producción de vacunas, y el Instituto Fiocruz, que está en Río de Janeiro, son los dos grandes socios, digamos, de estas vacunas actualmente y eso nos acerca un poco también, ¿verdad? Doctora, agradeciendo su tiempo, una última consulta. De lo que se sabe, de la lectura, de la información que ustedes reciben a través de todas las vías, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud o la Panamericana o la información, la literatura de los propios laboratorios. COVID-19 va a ser endémico, se va a quedar como algo endémico. Mira, esa respuesta realmente es más epidemiológica, no es mucho de mi área, pero los números nos dan mucho que pensar. Seguimos hablando nosotros siempre con epidemiología, con Guillermo y su equipo, y de verdad se están estudiando los números. No es precisamente el área donde yo trabajo, pero igual hago seguimiento, ¿verdad? Y bueno, hay números que a veces uno sí se queda pensando en eso. No digo porque ya seguramente el plan ampliado de inmunización va a tener que, si se dan las cosas, incluir ya, ¿verdad? Una vacunación anual también, por lo que decía Santi. Sí, y por lo que yo les decía hace un rato, que es importante saber hasta cuándo va a servir la inmunidad de esa vacuna. Entonces, recién en el transcurso vamos a saber si un año es necesario hacerse un refuerzo, como otras vacunas, o si va a durar más tiempo, o como decías recién, si va a incorporarse al plan de vacunación del país, ¿verdad? Doctora, gracias por tu tiempo. Creemos importante que los televidentes, la gente que se informa a través de un informativo en el canal, pueda tener acceso a conocimiento de esto. Muchísimas gracias, doctora. Por favor, no hay nada que agradecer y ojalá haya sido claro. Muchas veces los técnicos hablamos y no se entiende nada, pero espero que haya sido clara en todo. Gracias, doctora. No, por favor. Gracias, doctora. Santi. Vamos a hablar...